Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga, los saluda Gustavo Contreras para iniciar nuestro programa de la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Deseamos que Dios los cuide, los bendiga y que pasemos un momento grato de estudio de la palabra de Dios. Estamos examinando el libro de Gálatas, ¿nos acordamos? Como parte de la obra del Espíritu Santo, obra prometida por Jesús, que les haría saber mucho más cosas. Jesús les había dicho ya en San Juan 16:12 que Él tenía mucho más para enseñarles, pero que en aquel momento pues no lo podían sobrellevar, que aún les era necesario que Jesús se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y el versículo que sigue también, 13 y 14, que ya anuncia la llegada del Espíritu Santo para decirles verdades procedentes del Cristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y efectivamente el Espíritu Santo, inspirando, guiando a los escritores sagrados, quienes producen material no de interpretación privada, sino que todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Sí? Entonces, al presentar así esta pequeña introducción, queremos ya adentrarnos de lleno a la obra del Espíritu Santo, acordémonos, quien va a abrir más luz de la que Jesús ya había proyectado de acuerdo a las profecías mesiánicas, como Isaías capítulo 42, 6 y aún 49, 6, que luego el apóstol Pablo y Bernabé se aplican a sí mismos, que ellos eran luz hasta lo último de la tierra, luz para los gentiles. Vamos a leer, amigos, el texto de Isaías capítulo 42, 6 y luego el de 49, 6 para remachar un asunto muy interesante. Leemos primeramente este. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Con qué propósito? Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Y en 49:6, amigos, muy contundentemente Dios había planeado que no solamente Israel tuviera luz, sino el mundo entero. Así que es increíble que no se apreciara esta obra, aún en tiempos de los discípulos, cuando Jesús se movía con ellos. Acordémonos del trato despectivo de los discípulos a una extranjera, aquella mujer cananea que suplicaba por curación para su hija endemoniada. ¿Nos acordamos? Y que los discípulos le piden que Jesús la eche o la echara detrás de ellos, que les gritaba. Y aún Jesús parece extraño cuando Él dice, no soy enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les invito, amigos, que leamos ambos textos. Isaías capítulo 49, 6 y este de Mateo capítulo 15, ya vamos a mirar el texto, para aprender algo que ya lo hemos señalado. Y es que Israel no es solamente el aspecto físico que lo constituyen los herederos naturales de Abraham. Israel es todo aquello que por fe obedece a la voluntad de Dios y que desciende de Abraham justamente porque son descendientes del hombre, del padre de la fe. Aquel hombre que practicó su fe, padre de los gentiles también. Vamos a leer entonces el texto de Isaías 49, 6 y el de Mateo capítulo 15, en que Jesús dice que viene a obrar por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acá dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y leemos entonces ahora en Mateo capítulo 15, versículo 24. Si el texto de la profecía decía que poco es que tú me seas mi siervo para que restaures a Israel, quiero darte para el mundo, lo hemos leído. Ahora Jesús dice que solamente va a obrar, a trabajar en favor de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Leamos el texto. Él respondiendo le dice a los discípulos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no obstante,
En el diálogo tenido con la mujer, Jesús se conmueve de misericordia por el planteo que la mujer hace. Recordemos que Jesús le dijo, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos o mascotas. Y ella dice, sí señor, pero aún las mascotas tienen derecho a las migajas. Es decir, si me tratas de mascota, las mascotas todavía reciben una bondad. Y es que los amos les dan alguna migaja. Así te pido una migaja para mi hija que se cure. Y Jesús que dice, grande es tu fe. Bien, ella, pagana, se constituye en Israel. No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer pagana, perdida, forma parte también de Israel porque es descendiente de Abraham por la fe. Miremos, amigos, cómo Pablo lo va a definir en Romanos capítulo 2. ¿Quiénes son los israelitas? ¿Quiénes son los judíos? ¿Solamente los de la circuncisión? Bien, miremoslo en capítulo 2, versículos 25 en adelante. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, le dice Pablo a los judíos, tu circuncisión no sirve de nada. Viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, o como en el caso de la mujer pagana, forma parte de la familia incircuncisa, no obstante, guarda perfectamente la ley. Y una parte de la ley, amigos, es creer y amar a Dios, y creer y confiar en Él. Y esta mujer se caracterizó por haberse humillado, confiando en Cristo, pidiéndoselo con profunda necesidad, que es lo que Jesús quiere que el hombre aprenda. Y lógicamente conquista el corazón del Señor. El Señor quiere que todos practiquemos ese tipo de fe. Ya vamos a mirar textos alusivos acerca de la importancia de orar perseverantemente, creer en el Señor, que Él es bueno, misericordioso, y entonces no solamente nos da el favor, sino que nos reconoce, aunque seamos gentiles, no judíos, nos reconoce como descendientes de Abraham, judíos espirituales. Seguimos leyendo el texto de Romanos capítulo 2 y luego mirar los demás. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión a cuestas eres transgresor de la ley. Y ahora aprendamos la nueva definición del apóstol Pablo de lo que es un judío. No es nueva porque ya estaba en la Biblia desde Deuteronomio 36 y aún antes, que la circuncisión la que vale es la del alma. Acá leemos, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Acordémonos que Pablo nos enseña de la circuncisión en Cristo, en Colosenses 2:11, aquellos que se hacen una circuncisión no exteriormente en la carne, sino la que hace el Señor en el alma, tal como cuenta Deuteronomio 36. Leemos ese texto, miren. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta es la circuncisión que vale. Y es la que Pablo nos está contando allí en ese texto que acabamos de leer de Romanos capítulo 2. Leíamos el versículo, lo repasamos otra vez, 28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, Deuteronomio 36, en espíritu. Y esta circuncisión espiritual es la que está teniendo esta mujer pagana. Como mujer, lógicamente eso no se puede circuncidar, pero al decir que forma parte de familias incircuncisas, sus hombres con los que ella se mueve, todos incircuncisos, pero ella, por el tipo de fe, por el tipo de espíritu, por el tipo de corazón, forma parte de los descendientes de Abraham, porque tiene el alma limpia, de pura fe, creyendo en el Maestro, que es lo que Dios tanto quiere. No tanto la letra y desprecio a Cristo, sino aferrarse a Jesús, aunque tenga muchos problemas consigo, pecados a cuestas incluidos. Miren cómo concluye ahora. Este concepto, amigos, lo debiéramos tener bien claro para sentirnos felices de que Dios escoge a aquellas personas que, aunque no sean israelitas de pura cepa, descendientes de Abraham, el gran patriarca, a quien se le dio tremenda bendición de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, pero que fueran como Abraham, ya serían descendientes de él si participaran del espíritu
de Abraham, espíritu de fe. Miremos cómo concluye el texto 29. Es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de la letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, proviene de Dios. Miramos ahora a continuación, amigos, un texto acerca de la perseverancia en la oración. La mujer cananea, rogando por la curación de su hija, venía gritando desde atrás. Y esto, amigos, traemos este tema, este punto, y luego se relaciona con Gálatas, que es nuestro estudio, porque así se muestra a Jesús que es la piedra de tropiezo que separa este judaísmo frío, seco, que se vale de los reglamentos, que ellos se confían en la carne. Somos descendientes de Abraham en la carne, todos circuncidados. Venimos de diferentes tribus, según las tribus de los descendientes de Abraham. Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de sus 12 hijos, que formarán ellos ser los ancestros de las 12 tribus de Israel. Y cada cual allí proviene de alguna de esas tribus. ¿De qué sirve todo ello si no se tiene fe? Como la mujer pagana, que ella está ajena, y sin embargo Jesús la pone adentro. Como miramos, amigos, en el desenlace de esta historia, vamos a buscar otra vez Mateo capítulo 15, allí en el diálogo final, para ver textos acerca de la perseverancia en la oración. Si ella ganó en su pedido, en su bendición que anhelaba, es porque puso en práctica consejos del maestro, y ella ignorando. Miremos. Mateo capítulo 15, vemos ya el desenlace del diálogo cuando se habla de perrilla. Miramos así, desde el versículo 25 en adelante. La mujer sigue gritando, Mateo 15, 25. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él. Venía gritando desde atrás. Ahora viene delante y le dice, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos o mascotas. Noten la forma tierna como Jesús se dirige a estos paganos. Sí, Señor, responde ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él responde, mujer, qué grande que es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Como dice el versículo 22, en esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio, versículo 21, territorio de Tiro y Sidón, que quedaba al norte de Israel, tierra pagana. Ahora, amigos, esta perseverancia en la oración, observémosla en Lucas capítulo 18, 1 en adelante, y miren la conclusión del versículo 8, muy triste, que Jesús dedica a aquellos que se dicen ser cristianos, pero a la hora de la venida de Jesús encuentra en las iglesias desoladas, faltas de fe. Miramos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Y cuenta esta ilustración. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta por la tanta insistencia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, así que me la saco de encima, le doy lo que ella pide. Y Jesús saca la lección. Y dice el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Noten acá. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese es el punto, amigos. Jesús ya lo está diciendo. Perseveren, hagan como esa mujer ante el juez injusto. Agoten la paciencia de Dios pidiéndoselo, para que Dios llegue a decir, ya está bien, ya te lo voy a dar porque me vas a agotar la paciencia. Lógicamente, Dios no va a actuar de esa manera, pero por la ilustración. El punto, amigos, es, insistimos, lo cansamos a Dios. Por eso Jesús dice, cuenta esta parábola. ¿Acaso Dios se va a tardar en responderles a sus escogidos que claman día y noche? No. Pero el punto es, amigos, que cuando el Señor venga en la segunda venida, ¿qué pasó con la fe de esos creyentes? Se vino abajo.
se cansaron. Ya las cosas del mundo o sus tristezas, sus afanes, en fin, fueron provocando en ellos un bajón para dejar de perseverar, dejar de orar. Entonces no cumplen las condiciones de esa cananea que perseveró para que Jesús dijera, yo solamente voy a ir por las ovejas perdidas de Israel. A ellas sí, yo se las voy a ministrar. Y ministró esta mujer porque perseveró en la fe. Por lo tanto, ella se incluida como descendiente de Abraham, una israelita más en espíritu. Por eso el texto, amigos, que hemos leído de Romanos 2:29, que lo ponemos otra vez. Queremos formar parte de la familia de Abraham. Hagamos estos ejemplos que el Señor nos enseña. Perseverar en oración. Miremos Romanos 2:29, repasamos otra vez. Sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del alma, la del corazón, en espíritu, no en la letra. Alabanza del cual viene de Dios. Dios es el que dice, este es el verdadero judío, el judío del corazón, el judío del alma, que limpia su corazón de tibieza, de desconfianza, de incredulidad, que cree en Dios y le obedece. Amigos, para eso vino Jesús, para enseñarnos, aún sanarnos. En el libro de Gálatas, Pablo, que se caracterizó por enseñar del Cristo, se encuentra con esta novedad de judaizantes que están trayendo un aditamento, un agregado. Y es que los cristianos gentiles que habían oído el mensaje de Pablo empezaban a creer que les hacía falta algo. De remate, Pedro ya había actuado entre ellos torpemente, dando un mal ejemplo. Nos acordamos cuando vinieron los emisarios de Jacobo y Pedro, como consecuencia de ello, se apartaba de los gentiles, dándoles un erróneo mensaje de que los gentiles algo les faltaba, porque ni Pedro ni los judíos que vinieron, ni aun Bernabé, allí se mezclaba con los gentiles. Y Pablo entendió que lastimaban a estos hermanos y había una hipocresía, una falta de amor, una falta de ternura y de apoyo a estos hermanitos nuevos gentiles. Y allí entonces Pablo trae un fuerte mensaje a favor de la justificación por la fe. Pero he aquí que cuando vienen estos judaizantes, que vienen posteriormente, esta gente van a trabajar sobre el mismo fenómeno, pero ya no va en base a una hipocresía necesariamente, sino a una nueva doctrina, la que Pablo luego, al comienzo en el capítulo 1, menciona que sea maldito quien traiga un nuevo evangelio, que no existe un nuevo evangelio. Es el evangelio que Jesús murió por nosotros, para que seamos nuevas criaturas. Y para esto, amigos, el apóstol Pablo, él presenta las credenciales de Cristo, y es, según leemos Daniel capítulo 4:4, Jesús vino según el cumplimiento del tiempo. Nació de una mujer y nació según las prescripciones de la ley, pero venido el cumplimiento del tiempo. Miremos el texto. Esto es Gálatas capítulo 4, versículo 4, un texto que queremos analizar en base a profecías bíblicas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Venido el cumplimiento de qué? De profecías mesiánicas. Habíamos visto, amigos, que una de las profecías era la que Herodes estaba descubriendo ante la visita de los magos de Oriente que preguntaban por el recién nacido rey. Y Herodes, consultando a los eruditos de aquel tiempo, al Sanedrín, ellos le dicen, bueno, de acuerdo a los textos bíblicos, el lugar donde nacería sería Belén, según Miqueas capítulo 5:2. Nos acordamos de esa experiencia. Bien, ahora, amigos, estamos mirando otra nueva, y es que el cumplimiento de la aparición del Cristo, no solamente de su nacimiento, sino de su predicación, también estaba profetizado. De modo que cuando Jesús apareciera en escena predicando, obedecía a cumplimientos proféticos. Por lo tanto, qué importante era que los judíos conocieran allí las profecías, tema que vamos a mirar ahora, para que cuando apareciera el genuino cumplimiento de la profecía, aceptaran su mensaje completo como él lo traía, y no con los aditamentos de gente ignorante de la profecía, que creían componerla mejor.
agregándole elementos que ellos suponían que era lo correcto, cuando el cumplimiento de la profecía enseñaría claramente la voluntad de Dios. Nos estamos refiriendo, amigos, a profecías tales como la de las 70 semanas, que anunciaba la aparición del Cristo, la otra de Deuteronomio 18 que hemos leído, versículo 18, que el Señor levantaría un profeta cuyas palabras procederían directamente de Dios. Por lo tanto, al aparecer este profeta y que el tiempo se nos diría, ya miraremos Daniel, capítulo 9, en que cuando él predicara se le debía escuchar, era voz de Dios. Pero al no escucharlo, aparecen estos judaizantes trayendo elementos extraños que confunden, y de allí entonces que el Señor ya había anunciado la aparición de su compañero, el Espíritu Santo, que operaría en lugar de Jesús aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo se valdría de ciertos profetas, entre ellos Pablo, de ciertos escritores, de cierta gente inspirada para que enseñen, y en el caso de Pablo que va a enseñar profundas verdades exaltando a Cristo, tal como Dios lo había señalado en Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19, que leemos a continuación. Vamos entonces a adentrarnos en estos textos. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés, está hablando Dios, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré, así que no hace falta aditamentos. Los aditamentos humanos, como el que van a hacer los judaizantes, serán no solamente innecesarios, serán castigados, porque Dios no autoriza a gente que quiera componer algo que ya Dios sabe que es perfecto, cuando este profeta se levantaría. Cristo el Señor. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuando Jesús apareció, ¿cuántas veces no dijo? En San Juan capítulo 5, versículo 41 en adelante. Yo gloria de los hombres no busco. Yo busco la gloria del que me envió. Él me envió para decirles a ustedes. Ahí tenemos el texto. Gloria de los hombres no recibo. Versículo 42 en adelante. Miremos ese diálogo. ¿Por qué el Sanedrín no escucha la voz de este profeta que Dios había dicho? Yo se lo voy a mandar. Y lo que él hable lo tienen que escuchar porque soy yo el que estoy hablando en la boca de él. Pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y esa es la razón de la torpeza, de la sordera y ceguera de estos grandes eruditos del Sanedrín que rechazaron a Jesús. Sigue más todavía. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer en Dios? Pues recibís gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Notamos, allí Jesús da una severa reprensión. Vamos pues a mirar ahora en Marcos capítulo 1, versículos 14-15, cuando este profeta sale en escena. Tal vez, amigos, quisiera invitarles a leer un texto previo, el que aparece en San Juan capítulo 1, cuando los emisarios fariseos envían a Juan Bautista una delegación para preguntarle, ¿tú eres el Cristo? ¿Quién eres tú? Danos una respuesta para la gente que nos envió. Y ahí aparece la mención, la pregunta que ellos hacen. Vamos a leerlo desde San Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante. Y luego entonces adentrarnos en la experiencia de Jesús. Así que leamos la de Juan que le precedió, Juan Bautista. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solamente ellos proceden de Dios. Y leemos entonces desde el versículo 19 ahora. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres, Juan? Él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntan, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No, yo no soy. Noten esto, ¿eres tú el profeta? Bueno, a ese profeta de Deuteronomio 18, versículo 18 es al que se están refiriendo. ¿Eres tú el profeta, el gran profeta que estamos esperando? No, yo no soy. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
Y él responde, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 40. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Bien, amigos, ya vemos entonces la mención de este profeta. Pero este profeta que debía aparecer en un tiempo también señalado en la Biblia. Miren cómo Jesús lo presenta, lo descubre, para que todos sepan. Esto aparece en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Leámoslo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense que aquí el texto nos está diciendo que el tiempo se ha cumplido. Son las palabras que él dice. La pregunta es, ¿qué tiempo se está cumpliendo? Para que luego diga, el reino de Dios se ha acercado. Y entonces la exhortación, arrepiéntanse, crean en estas noticias. El evangelio es buena noticia. ¿El tiempo de qué? Amigos, efectivamente, la Biblia ya traía un tiempo en que aparecería el Cristo. Y ese tiempo aparece en Daniel, capítulo 9, cuando el profeta Daniel, orando intensamente para que Dios revelara luz, porque él estaba estudiando una profecía de Jeremías que anunciaba ya el final de los 70 años de castigo, de cautiverio, que el pueblo de Dios sufriría por los enemigos babilonios. Ya estaba próxima la fecha del cierre. Entonces Daniel ora pidiendo la bendición de que se cumpla, que Dios tenga misericordia y restaure a su pueblo. Mientras él estaba orando, el ángel Gabriel se le aparece. Y allí con ternura, cuando le dice, tú eres muy amado, Daniel. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden para que yo te la enseñe. Tú aprende ahora y entiende una visión la que se había dado en el capítulo anterior, capítulo 8. Y comienza entonces la exposición. Leemos pues entonces, para mirar aquí el contexto, capítulo 9 de Daniel, versículo 23 en adelante. Al principio de tus ruegos, le dice Gabriel al profeta Daniel, el ángel Gabriel, me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, esto es Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, ¿cómo se entiende esta profecía? Noten que allí se da primeramente un mensaje de la naturaleza de la profecía. Hay 70 semanas que están determinadas para tu pueblo. Allí se termina la prevaricación, se expía la iniquidad, se trae la justicia perdurable. Cuando se va enumerando en forma grave 6 características con las que culminarían las 70 semanas, a continuación se da una descripción del tiempo del inicio de las 70 semanas. 70 semanas, amigos, lógicamente es tiempo simbólico. Una semana trae 7 días, 70 semanas traerá 490 días. 70 por 7, 490. Pero como se trata de tiempo simbólico, 490 días equivaldrá a 490 días años, porque cada día en el símbolo equivale a un año literal. Fíjense cómo lo va a expresar Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año yo te lo he dado. De los 40 años de castigo, tú vas a estar 40 días de 40 años de castigo. Por cada día tuyo es un año de esta gente, día por año.
Bien, así como este texto, también aparece otro en Números, capítulo 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que los espías habían reconocido la tierra y lamentablemente trajeron un muy mal informe, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año de castigo por cada día de la inspección que hicieron estos espías, y conoceréis mi castigo. Un año para cada día. Bien, amigos, ahí estamos mirando cómo Dios presenta esta comparación de a cada día le hará equivaler un año. Efectivamente, de los 490 días, al tratarse de un mensaje simbólico, no es un mensaje, o sea, tiene contenido literal, lógicamente, pero el tiempo será simbólico, sobre todo para que quienes oyen en aquel tiempo tengan la confianza de que, o parecía que iba a durar poco tiempo, 490 días, pero eran 490 años, de modo que debían esperar ese tiempo. Y el texto nos va a decir en Daniel 9:25 que desde la salida de la orden real para edificar a Jerusalén, y esta salida ocurrió en el año 457. Dice el texto: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden real para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69. Quedará la última para ser examinada versículos después. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí nos da pistas de qué pasaría, especialmente en la primera parte de estas semanas, que serían las 7 primeras. 7 por 7, 49 días, años. En los primeros 49 años es la experiencia de Nehemías. Sufrió muchísimo, cuenta el libro, la oposición de los samaritanos, que ellos estorbaban para edificar a Jerusalén. Bien, la salida de la orden, en verdad, hubo órdenes persas reales, órdenes de reyes persas, que fueron anteriores, pero sin embargo no cumplen lo que el texto de la profecía decía. Otra vez el texto nos dice que desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén, leemos ahí, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá tanto tiempo. Había que edificar a Jerusalén. Pero aquí que las órdenes que antecedieron, esto es la orden de Ciro, allí él va a dar su orden en su primer año, año 538. Darío el Medo estuvo primero, 539, ahí cuando cae Babilonia, en 538 ya toma posesión Ciro, y entonces va a dar su edicto, donde ordena que los judíos vuelvan de su cautiverio en Babilonia, sufrido 70 años, vuelvan entonces a Jerusalén. Pero la orden nos dice, según Esdras 1, que debía edificarse el templo, no la ciudad. Bien, esto nos va ayudando a entender a qué orden se refiere, para poder mirar el tiempo. Amigos, háganse ustedes a la idea de que ustedes fueran los judíos que quieren saber cuándo va a aparecer el Cristo, para poder saludarlo, para poder apoyarlo, para poder sumarse, y no lo contrario, ser piedra de tropiezo, que fue lo que hizo el pueblo en su ignorancia. Bien, el segundo edicto persa ocurrió con Darío el Grande, esto es en el año 520, antes de Jesús, lógicamente. Darío el Grande comienza a gobernar en el 522. En su segundo año, él lanza un edicto en que confirma el edicto de su predecesor, Ciro. Y era reafirmar la construcción del templo, no de la ciudad. Luego de Darío le va a suceder su hijo Jerjes, o Asuero, que es el esposo de Esther. Y luego de Asuero vendrá Artajerjes, el hijo de Asuero. Y él va a librar una tercera orden real, esta vez para edificar a Jerusalén. Él comienza a gobernar en el año 465 a.C. y en su séptimo año de gobierno. Allí libre esa orden, esto es el año 457 a.C. Allí es la orden, según nos cuenta Esdras capítulo 7. Esdras, el gran sacerdote, él recibe todo el apoyo de Artajerjes, del rey Artajerjes, rey persa, el apoyo para regresar a Jerusalén con una comitiva que le acompañaba, para poner ya orden en la ciudad,
Ya el templo estaba terminado y ahora había que reconstruir el resto de la ciudad, tarea que hará Nehemías unos pocos años después. Bien, del año 457 hasta el Mesías príncipe habría 69 semanas. Si nosotros multiplicamos 69 por 7, nos va a dar 483. Ahí tenemos, amigos, para guiar. Este gráfico nos va a ayudar muchísimo. Allí dice 2300 años, esto es la profecía del capítulo 8. Pero vamos a estudiar solamente 9, que es la que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, créanme. El Mesías estaba predicándoles, pero se basaba en la profecía de Daniel 9. El punto, amigos, es cuando uno no estudia profecía y aparece el cumplimiento de Dios y somos invitados a escuchar y a aceptar. Pero si vivimos en ignorancia, si no conocemos estos temas, nos convertimos en perfectas piedras de tropiezo, una piedra en el palo. Así hicieron Caifás y sus compañeros del Sanedrín, ignorantes de la profecía. Era capturar al Cristo, hacerlo callar, y se convierten en enemigos de Dios. Que no nos llegue a pasar hoy actualmente lo mismo, amigos. Corremos ese riesgo nosotros como cristianos. Miremos la lámina otra vez para orientarnos. Allí se nos dice las 7 semanas, podemos leer hacia la izquierda arriba, 7 semanas, o sea, 7 por 7 van a ser 48. Dice, 48 son 49 años en verdad. Luego 62 semanas, efectivamente ya son 434. Al sumar ambas vamos a tener 483 años. Luego entonces la última semana, que se divide en mitades, 3,5 y 3,5. Esa última no la podemos ver, o sea, por falta de tiempo quizás. Esa veríamos, pero es apenas un repaso muy rápido de la profecía de Daniel capítulo 9 para entender a Jesús, que cuando Él comienza a predicar en el año 27, amigos. Así que del año 457 a.C., en que comienza a entrar en vigor la orden real de Artajerjes, orden que dio para restaurar a Jerusalén. En Esdras capítulo 7 se ve parte de esa orden cuando Artajerjes le ordena a Esdras que llegue a la ciudad, no que atienda el templo, sino que ponga orden, que ponga jueces, y el que no obedece pena de muerte. Amigos, para llegar a ese punto, reitero, las órdenes persas, mayormente las 3 grandes órdenes, fueron por 2 caminos. O era una orden para edificar el templo, o una orden para atender a todo el resto de la población, a toda la ciudad. La profecía pues pedía, el cumplimiento decía, para restaurar a Jerusalén, no el templo. Y el templo, 2 órdenes reales previas, la de Ciro y la de Darío, fueron ordenadas para el templo. En cambio, la tercera orden persa, esta vez con Artajerjes, quien empieza a gobernar en el año 465 a.C., reitero, en su 7º año, Esdras 7 nos lo cuenta, allí aparece la orden, y lo vamos a leer, amigos. Quiero invitarles a que me acompañen abriendo Esdras capítulo 7, para ver la naturaleza de esta orden que va a afectar a Jerusalén, a diferencia de las otras órdenes reales de Ciro y de Darío, que tenía que ver con el templo. Miremos pues, voy a invitarles a que me acompañen. Esto aparece capítulo 7, versículo 11 en adelante. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí está dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley que tu Dios, a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y así va haciendo la presentación. Pero vamos a avanzar de esta ley
orden que dio Artajerjes. Y lo miramos acá, desde el versículo 25 en adelante. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o de prisión. Notemos que se nos está hablando de un castigo grande, y para ello, para que se verifique, tiene que haber crecido la ciudad, haberla atendido. Por lo tanto, tiene que ver con la reconstrucción de Jerusalén para poder ya legislar adecuadamente. El templo se había construido y aún los que vivían allí en Jerusalén, que habían construido el templo, habían hecho sus casitas. Y era una ciudad desordenada. Ahora llega Esdras para poner orden a esa ciudad, poner jueces que se enseñen la ley. Y si hay rebeldía, pena de muerte o destierro. O sea, esto es típico de una ley, de una ciudad ordenada. ¿Sí? Bien, a eso apuntaba el edicto de Daniel capítulo 9, 24 y 25. Especialmente el 25, desde la salida de la orden real para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hay tanto tiempo. Bien, amigos, ahora vamos otra vez a Marcos capítulo 1, versículo 15. Esto es para que nos pongamos en los zapatos de los oyentes de Jesús. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante esta novedad que un señor carpintero anda gritando por allí? Miremos, 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tal vez la pregunta que diríamos si estuviéramos en aquellos días: perdón, ¿el tiempo de qué? ¿El reino que se ha acercado? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está? Preguntas que nos haríamos. Pero tal vez la primera reacción es, si hay ignorancia de la profecía, es una resistencia. ¿Y este quién es? Al que predica. ¿Quién es? ¿Merece mi confianza? ¿Le puedo creer? ¿O es otro agitador, otro de los grandes embaucadores que efectivamente había ya en aquel tiempo? Nos damos cuenta, amigos, que si uno conoce la profecía, es fácil guiarnos, aceptar su mensaje. Leemos otra vez Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué más dice? Seguimos leyendo. Para que redimiese, este es el propósito de este predicador callejero, que en aquellos días era considerado novedad, porque hablaba de cosas espirituales, pero especialmente por su obra poderosa con sus manos, con sus palabras, de curar a la gente. Entonces era una persona importante en cuanto predicador, pero no en cuanto a puestos que ocupara allí entre los líderes de la nación. Era un simple predicador. Para muchos, alguien que hacía magia, o como dice el mismo Sanedrín, por el diablo hace estas cosas, como cuenta el Evangelio según Marcos capítulo 3. Allí se nos lee desde el versículo 21, cuando los escribas culpan a Jesús de estar asociado con el diablo para hacer los milagros que él hace. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Miren, los parientes hablaban. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Tremendo, amigos, cuando uno ignora la profecía, en lugar de estudiarla y ver que para esos tiempos ya tenía que aparecer el Cristo, porque así lo anunciaba Daniel 9, con sus 70 semanas o 490 días, años, desde tal fecha, la salida de la orden real, hasta que apareciera el Cristo. Y efectivamente, con Juan Bautista, en los días de Juan. Y Juan, que finalmente en voz alta dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente fue atraída a ese mensaje. Y varios de los discípulos de Jesús se iniciaron con Jesús, habiendo sido discípulos de Juan, primeramente.
Y ellos, oyendo a este predicador callejero, Juan Bautista, ellos le creyeron, y ahora al señalarlo Juan, van estos amigos, estamos hablando de Andrés, de Juan, fueron los primeros, ellos van a ver a Jesús. Jesús que le dice, ¿y ustedes qué quieren? Queremos saber dónde moras. Y entonces estos dos amigos van y se quedan con Jesús donde él vivía y escuchan. Y a su vez ellos traen a su propia parentela, a sus amistades. Así es como comienza esta historia de Jesús y su misión. Amigos, vemos la importancia de estudiar la profecía para que conozcamos los tiempos que están ocurriendo. Miren más todavía, vamos a avanzar. Estamos en Gálatas capítulo 4, leíamos versículo 5, avanzamos ahora al 6. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, papito. Ese es el significado de Abba, una palabra aramea, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, en la ignorancia. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué pasa con ustedes? Si se les presentó a Cristo, sus profecías, su advenimiento y su salvación, quieren atarse ahora a reglamentos, como los que enumera en 4:10. Miremos a continuación, creyendo que con ello obtienen el favor de Dios. Guardáis los días, guardáis los meses, guardáis los tiempos, guardáis los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿A qué se refiere Pablo con esta expresión? Guardáis los días, los meses, los años. Había fiestas de los judíos en que se celebraban eventos de acuerdo al calendario de fechas. Es el caso de la Pascua. La Pascua, pues, se celebraba el 14 día del mes de Nisan, primer mes del año. También ese calendario ordenaba que luego de la Pascua viniera la fiesta de los panes ácimos. Y entonces, por una semana, se debían abstener de comer panes con levadura. Estos judaizantes enseñaban a esta naciente iglesia de origen gentil que debían guardar esas cosas judías. Y Pablo dice, pero ustedes guardan otra vez esas fiestas, que los meses, que guardan los días, que los eventos como estas fiestas, olvidando el significado de esas fiestas que traían un significado espiritual, que Pablo mismo lo va a enseñar, diciendo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Leámoslo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, o días de sábado en este caso, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjense, amigos, cuando dice todo lo cual es sombra, todas esas fiestas, días de fiesta, lunas nuevas o aún sábados, eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo, es de Cristo. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay una sombra que me lleva a Cristo, todo lo cual es sombra. Los días de fiesta es una sombra que me lleva a Cristo. Las lunas nuevas, otra fiesta como sombra que me lleva a Cristo. De hecho, amigos, para darles una ilustración, el judío convertía la sustancia en sombra y la sombra en sustancia. Al enseñar las fiestas, que eran sombra, la convertían en sustancia, es lo más importante. Tú tienes que guardar eso. Y descuidaban a Cristo. Cuando la sombra era tal sombra que me lleva al cuerpo, que es Cristo. La ilustración muy simple. Llegamos a un domicilio, y en el domicilio, pues, de un amigo, que nos saludamos, y el amigo nos dice, ven, pasa, qué lindo verte. Gracias. Mira, te quiero llevar a los fondos de mi casa. Tengo un plantío de frutas allí,
Y especialmente una higuera preciosa que me está ahora sacando lindos higos. Qué rico, a mí me encantan los higos. Ven, 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 ven. Y entonces nos lleva allí a sus higueras. Y entonces hay una en particular, está preciosa. Entonces él me dice, escoge qué higo quieres. Mira, estoy mirando a lo alto, me gusta aquella parte. Ok, perfecto. Ven, te voy a arrancar para ti. Y el dueño se dirige a la sombra. Es decir, allí abajo, donde está la sombra de las hojas, de las frutas, si se pueden ver, y extiende la mano y arranca allí del suelo. Y el visitante le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy arrancando la fruta para ti. No, la fruta está arriba. Eso es sombra. No, acá de la sombra te voy a alimentar. ¿No es ridículo, amigos? Bien, eso es lo que hacían los judaizantes. Lo verdadero estaba allá, era Cristo. Lo demás era sombra que me apunta a Cristo. Miren un ejemplo. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 11. Quiero invitarles a que me acompañen a mirar un problema que había habido con los judíos. Vamos a leer tal vez un poquito antes para entender allí el contexto. Voy a invitarles a leer desde el versículo 7 en adelante para llegar al 11. Limpiaos pues de la vieja levadura, porque estaban viviendo ellos una experiencia muy triste, y era que una levadura fea estaba penetrando en esa iglesia. Y se trataba de un hombre que vivía en muy grave pecado. Eso lo cuenta el capítulo 5, desde los primeros versículos. Un hombre que andaba con la madrastra. Miren, 5.1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, pero tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Se le robó la esposa al papá, una madrastra. Y que este individuo se mueva en la iglesia, abrazado de la mano, con la mujer del papá. Es horrible. Y los hermanos no hacían nada. Eso es levadura que perjudica a la masa, da un mal ejemplo, apaga el sentido de vigilancia, el concepto de pecaminosidad. No parece tan malo porque lo están observando todos, nadie actúa. Y cuando Pablo se entera, inmediatamente con muy dominio, con fuerza, le dice, quiten al tal, por favor. Y luego entonces comienza a hablar de la levadura, cómo esa levadura puede perjudicar la masa, el mal ejemplo de este señor. Por lo tanto, miremos ahora el versículo 7. Miremos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, noten amigos, ahora va a hablar de las fiestas judías, lo que era sombra. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que no hay que guardar la Pascua judía, sino Cristo, que es la verdadera Pascua. Siguiente versículo, 8. Habla de la fiesta que le continúa, que es la fiesta de los panes ácimos, o panes sin levadura. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, es decir, de sinceridad y de verdad. Notamos, amigos, cómo el apóstol Pablo le da un significado espiritual a una fiesta judía, que después de la Pascua judía deben comerse por una semana panes sin levadura. Pero para Pablo esa fiesta tiene un mensaje. Esto es sombra de un cuerpo, y es Cristo es nuestra Pascua, y a continuación la semana de los panes ácimos, pero no comiendo literalmente panes sin levadura, sino panes sin malicia, panes de verdad. Es decir, una vida consecuente. Leamos el texto, amigos, versículo 8, y saquemos ese mensaje espiritual, no el literal, que los judaizantes pretenden que guarden los días, guarden los meses, guarden los años, guarden las fiestas. Este es el cuerpo, esto es hombre. Leemos otra vez. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Cuáles son? De sinceridad y de verdad. Y amigos, último texto nuevamente, Gálatas 4:10. A esto apunta Pablo cuando dice en ese texto, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. ¿Qué pasó con ustedes? Me temo que trabajé en vano, dirá en el siguiente versículo. ¿Se entiende, amigos, cómo el apóstol está enseñando? Ahí está, la gran verdad de que Cristo es el cuerpo, la esencia. El resto serán fiestas, pero son sombra. Los judaizantes invertían los términos.
y perjudicaban a la congregación. Amigos, nuevamente gracias por acompañarnos. Deseamos penetrar más en el estudio de Gálatas y reconocer a Jesús como nuestro Salvador, reconocerlo como el cuerpo, lo demás será sombra, y en Él aprender. Que el Señor Jesús los bendiga muy ricamente y nos miraremos en la siguiente emisión.